Hola a todos, mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día fantástico, lleno de energía y buenas vibras. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que estoy seguro va a encender la chispa de la curiosidad en muchos de ustedes, alimentando esa dulce melancolía de lo que fue y la emocionante expectativa de lo que podría ser. Vamos a hablar de dos nombres que cuando se juntan provocan suspiros, especulaciones y sobre todo, esa sensación de que algo mágico, algo fuera de lo común, podría estar sucediendo, *** Can Yaman y The Method de Mir ***. Si lo han adivinado, vamos a explorar esa intrigante posibilidad, esa chispa que, según muchos indicios y el fervor de los fans, parece haber vuelto a encenderse entre ellos. Prepárense para un viaje lleno de detalles jugosos, análisis pormenorizados, y por supuesto, un poco de ese drama turco tan cautivador que tanto nos encanta. Antes de zambullirnos de lleno en este apasionante tema, si aún no lo han hecho, les invito de corazón a que se suscriban a nuestro canal. Es la mejor manera de no perderse ninguna de nuestras exclusivas, nuestros análisis profundos y nuestras emocionantes historias, porque hoy vamos a desgranar cada pequeña pista. Can Yaman y The Method de Mir, dos nombres que resonaron en todo el mundo gracias a su química innegable y absolutamente electrizante en la aclamada serie Erkencicus ***. ¿Quién podría olvidar la intensidad de sus miradas, esa conexión profunda que traspasaba la pantalla, la forma en que sus personajes, el carismático y apasionado Candide y la soñadora y resiliente Sanemayne, se enamoraban perdidamente? Esa conexión en pantalla era tan palpable, tan real, tan cargada de emociones que traspasó las pantallas de televisión y se instaló, sin pedir permiso, en los corazones de millones de fans en todos los rincones del planeta. Desde entonces han pasado algunos años, y la vida de ambos ha seguido su curso, marcando rumbos individuales pero indudablemente entrelazados por esa experiencia compartida. Can se ha consolidado como una estrella internacional, conquistando audiencias masivas en Italia, España y otros países europeos, demostrando su versatilidad y su magnetismo. Mientras tanto, The Method ha continuado brillando en producciones turcas muy exitosas, consolidándose como una de las actrices más queridas y talentosas de su generación en Turquía, dejando una huella imborrable en cada personaje que interpreta. Pero, ¿qué sucede realmente cuando dos personas que compartieron una conexión tan profunda, una energía tan única, vuelven a cruzarse en el camino? ¿Qué sucede cuando las circunstancias, los caminos o quizás un destino caprichoso y lleno de sorpresas los vuelven a poner en la misma órbita, en el mismo círculo social, en la misma ciudad? Pues bien, últimamente los rumores, las señales sutiles y las apariciones conjuntas apuntan inequívocamente a que algo así podría estar ocurriendo con Can y The Method. Y no estamos hablando de meras especulaciones vacías o de fantasías de fans, sino de una serie de coincidencias, apariciones públicas, interacciones en redes sociales y comentarios cuidadosamente seleccionados que han reavivado con fuerza la esperanza de muchos de sus seguidores de verlos juntos de nuevo. Esta esperanza se manifiesta tanto en la posibilidad de un reencuentro en la vida real como en la emocionante perspectiva de un nuevo proyecto juntos, una colaboración que haga justicia a esa química insuperable que tanto cautivó al mundo. Empecemos por el principio de este posible, y muy comentado, reencuentro. Recientemente ambos actores se encontraron en Italia, pero no fue una coincidencia fortuita o un encuentro casual. Can Yaman, como muchos de ustedes saben, goza de una base de fans inmensa y un gran cariño en Italia, donde ha desarrollado una importante carrera y está muy activo. The Method de Mir, por su parte, también ha ganado una considerable popularidad en el país de la bota y fue invitada a varios eventos de gran relevancia. Fue precisamente en estos eventos y en particular en la vibrante y sofisticada Milán, donde las miradas del público, de la prensa y de los fans se posaron de nuevo en ellos con una intensidad renovada. Se les vio interactuando dentro del mismo círculo social, compartiendo momentos e incluso, según testigos y filtraciones, intercambiando risas y conversaciones animadas. La prensa turca e italiana, siempre al acecho de cualquier indicio, no tardó en capturar esas imágenes y magnificarlas, desatando una ola de especulaciones. Uno de los momentos que más ha alimentado esta fiebre de especulación fue su coincidencia en la famosa y glamurosa Dolce Vita italiana ***. Se les vio juntos en varios eventos sociales y según diversos testimonios y filtraciones que circularon en redes sociales, compartieron momentos de cercanía, risas y conversaciones que denotaban una gran complicidad. Las fotos, aunque a menudo tomadas a distancia o de forma casual, mostraban una familiaridad, una conexión en sus gestos y expresiones,
que no pasó desapercibida para nadie. No es ningún secreto que ambos actores mantienen una relación de amistad que ha perdurado a lo largo de los años, una amistad sincera y respetuosa que nació en el set de rodaje de Erkénzicus. Sin embargo, la intensidad y la frecuencia de estos recientes encuentros han llevado a muchos a preguntarse si hay algo más allá de la simple amistad, si esa llama que se encendió en pantalla podría haber encontrado una nueva forma de avivarse en la vida real. Además de estas apariciones públicas y estos encuentros en eventos, ha habido otros detalles más sutiles pero igualmente significativos que han captado la atención de los fans más observadores. Han sido vistos compartiendo comentarios en redes sociales, dando me gusta a publicaciones mutuas e incluso mencionándose de forma sutil pero cargada de significado en sus interacciones digitales. Estos pequeños gestos para los seguidores más dedicados y analíticos son como migas de pan que señalan un camino, pistas que invitan a la reflexión y a la construcción de teorías. No se trata solo de una interacción superficial o protocolaria, sino que parece haber una conexión genuina, una empatía y un cariño que se mantienen vivos a pesar del tiempo y las distancias. Pero, ¿qué hay de los proyectos profesionales? Esta es, sin duda, la gran pregunta que resuena en las mentes de todos sus admiradores. ¿Estarán trabajando juntos de nuevo en un nuevo proyecto? La posibilidad de ver a Can Yaman y Demet Özdemir protagonizando una nueva serie o una película juntos es algo que sin duda alguna haría temblar las redes sociales, las plataformas de streaming y el mundo del entretenimiento. Imaginen el impacto de un reencuentro así, el torbellino de emociones que generaría. La nostalgia por la inolvidable historia de amor de Can y Sanem Erkénzicus se mezclaría con la emoción pura de ver cómo han evolucionado como actores, cómo han crecido profesionalmente y sobre todo, si su química sigue intacta, o si incluso ha crecido y madurado con el paso del tiempo. Se ha rumoreado mucho sobre posibles proyectos conjuntos. Los susurros de la industria apuntan a que podrían estar considerando ofertas que los unan de nuevo, quizás una serie que capitalice su popularidad, o incluso la posibilidad de que uno de ellos haga una aparición especial en un proyecto del otro. Un guiño a los fans que alimentaría aún más la expectativa. La industria turca de la televisión es increíblemente dinámica y el éxito monumental de Erkénzicus es algo que nadie en la industria puede ni quiere olvidar. Es completamente natural que las productoras y las cadenas de televisión busquen capitalizar esa conexión única y ese masivo seguimiento de fans que ambos actores generaron juntos. Sería una jugada maestra desde el punto de vista comercial y artístico. Además de las apariciones públicas conjuntas y los persistentes rumores sobre posibles proyectos, hay que tener en cuenta la forma en que ambos actores se expresan públicamente el uno sobre el otro. Si bien suelen ser personas discretas y reservadas en cuanto a su vida personal, en las pocas ocasiones en que se les ha preguntado sobre su relación o su experiencia trabajando juntos, han hablado con un innegable afecto y un profundo respeto mutuo. Han mencionado los buenos momentos compartidos, las risas, el compañerismo y la gran experiencia profesional que tuvieron trabajando mano a mano. Esta actitud positiva, este cariño que parecen profesarse y esta admiración mutua solo alimentan más las esperanzas de un posible romance o, al menos, de una amistad muy sólida y especial que trasciende las pantallas. La química entre Can Yaman y Demet Özdemir no fue, ni mucho menos, algo casual o producto de la suerte. Ambos son actores con un talento excepcional, un carisma arrollador y una presencia escénica magnética. Can con su energía desbordante, su físico imponente y su atractivo magnético que cautiva a las masas, y Demet, con su dulzura natural, su expresividad facial conmovedora y su asombrosa capacidad para transmitir emociones profundas y complejas. Cuando se combinan esos elementos tan potentes, el resultado es, como vimos en Erkénzicus, explosivo y completamente adictivo. La forma en que sus miradas se encontraban, la naturalidad de sus diálogos, la vulnerabilidad que dejaban entrever sus personajes, todo ello contribuyó de manera fundamental a crear una historia de amor que se sintió increíblemente real, palpable y genuina. Y es precisamente esa sensación de autenticidad, esa conexión emocional tan profunda, lo que hace que los fans se enganchen tanto a sus historias y a sus personajes. No es solo una pareja que vemos en pantalla, es la ilusión de un amor verdadero, de una conexión pura y sincera que conecta íntimamente con las experiencias y los anhelos de la gente. Por eso, cuando hay indicios, por pequeños que sean, de que esa conexión podría haber trascendido la ficción y haberse trasladado a la vida real, la emoción de los fans se duplica, se multiplica. Los seguidores no solo quieren verlos actuar juntos de nuevo, sino que también suspiran, sueñan y esperan con fervor que su historia de amor sea algo más que una simple y magnífica actuación.
Los seguidores de ambos, quienes han seguido de cerca sus carreras y su vida pública, han estado increíblemente atentos a cada detalle. Analizan cada foto compartida en redes sociales, cada comentario, cada aparición pública conjunta o por separado, buscando dobles sentidos o pistas ocultas. Las redes sociales se llenan de teorías elaboradas, de esperanzas fervientes y de deseos ardientes de que vuelvan a estar juntos. Es un fenómeno fascinante y poderoso como el público se involucra tan profundamente en la vida de sus ídolos, y en el caso particular de Can Yaman y de Method Demir, esa conexión, esa empatía y esa expectativa son especialmente fuertes y palpables. ¿Podría ser que la vida, en su misterioso laberinto, los haya reunido de nuevo para escribir un nuevo capítulo en sus vidas? Quizás no solo en la ficción, sino también en la realidad. Las oportunidades de reencontrarse en eventos, en proyectos profesionales, y la cercanía y la complicidad que demuestran en público, son señales que muchos interpretan como un posible renacer de sentimientos latentes, una chispa que vuelve a prender. Es un juego de miradas, de gestos sutiles, de coincidencias que alimentan la imaginación colectiva y la esperanza de los fans. Es importante recordar, y esto es fundamental, que en el vertiginoso mundo del entretenimiento, los rumores, las especulaciones y las noticias falsas van y vienen con una velocidad vertiginosa. Sin embargo, en el caso de Can Yaman y de Method Demir, hay una base sólida de afecto mutuo, de respeto profesional y una química innegable que ha demostrado su poder y su perdurabilidad a lo largo del tiempo. El hecho de que ambos hayan alcanzado un gran éxito individualmente, que sus carreras sigan brillando con luz propia, y que aún así mantengan una relación de amistad y compartan espacios y momentos, sugiere que su conexión es genuina y va mucho más allá de las cámaras y los focos. Además, la industria turca de las telenovelas y las series tiene una forma particular y muy arraigada de crear mitos y leyendas alrededor de sus estrellas más queridas y carismáticas. El fenómeno de Erkenci fue tan grande, tan impactante a nivel global, que es completamente natural que cualquier indicio de un reencuentro, por pequeño que sea, genere esta expectativa masiva y esta emoción colectiva. Los fans no solo quieren revivir esa magia que los cautivó, sino que también desean, si es posible, verla incluso expandida, evolucionada. Pensemos en la posibilidad real y concreta de un nuevo proyecto profesional juntos. Si Can Yaman y The Method Demir volvieran a protagonizar juntos una serie, un drama, o incluso una película, sería sin duda un evento mediático de proporciones épicas. La expectación sería máxima, la cobertura mediática inmensa, y la audiencia estaría prácticamente garantizada desde el primer momento. Sería una oportunidad única para explorar nuevos personajes, quizás con una madurez diferente a la que vimos en Erkenci, pero conservando intacta esa chispa y esa conexión que los hizo tan inolvidables y tan queridos por el público. Y luego está la especulación romántica, esa que nunca falta, que siempre está presente, cuando hay química evidente y cercanía entre dos personas que se han ganado el corazón de la gente. Los fans, muchos de ellos enamorados de la idea de ellos como pareja, ven en cada encuentro casual, en cada comentario cariñoso, una señal esperanzadora. Es el deseo profundo de que la ficción se convierta en realidad, de que esa conexión especial, esa energía que sentimos vibrar en pantalla, se traduzca finalmente en una relación personal, en un amor auténtico fuera de los sets de rodaje. Por ahora, lo que tenemos son indicios, coincidencias, rumores bien fundados y una conexión que, según los hechos y las percepciones, parece haberse reavivado con fuerza. La chispa que los unió de manera tan espectacular en Erkenci parece estar volviendo a brillar, y queda en manos de cada uno de nosotros, como seguidores y observadores, interpretar esas señales, formar nuestras propias opiniones y alimentar nuestras esperanzas. Lo que sí es seguro, lo que podemos afirmar con rotundidad, es que la posibilidad de ver a Can Yaman y The Method Demir juntos de nuevo, ya sea en la vida real, consolidando una relación personal, o en un nuevo e impactante proyecto profesional, es algo que ilusiona profundamente a muchos de nosotros. Ha sido un verdadero placer sumergirnos en esta intrigante historia, desgranar cada detalle y compartir este análisis con ustedes. Hemos explorado los recientes encuentros en Italia, los persistentes rumores de posibles proyectos, y esa conexión especial, esa energía única, que sigue uniendo a Can Yaman y The Method Demir. La chispa que encendieron en Erkenci sigue viva, latente, y solo el tiempo y las decisiones de los protagonistas dirán qué nos depara el futuro para esta carismática e inolvidable pareja. Gracias de corazón por acompañarnos en este vídeo, por su tiempo y su atención. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo, que haya sido informativo y entretenido.
Ahora, lo más importante, me encantaría saber su opinión. ¿Creen que hay algo más allá de la amistad entre Khan y Demet? ¿Qué indicios les hacen pensar así? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo en una serie o película? Déjenme sus comentarios abajo porque me encanta leerlos, interactuar con ustedes y conocer sus perspectivas. Y si les ha gustado este contenido, si han disfrutado de nuestro análisis, no olviden darle a ese botón de me gusta, compartir este vídeo con sus amigos y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse nada de lo que tenemos preparado. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto y que tengan un día maravilloso.